En esta lección vamos a enfocarnos en cómo gestionar los colores del logo que estamos diseñando. Mira, si vamos a Illustrator, vamos a notar que en el panel de muestras tenemos un montón de colores predefinidos para que nosotros podamos utilizarlos. Bien, pero notaremos que estos son colores estándar y que, por ejemplo, tenemos el rojo puro, el amarillo puro, el cian puro, el verde, que es el verde como estándar. Pero probablemente cuando estamos diseñando un logo queremos asignarle un color en particular a ciertos elementos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la parte de este logo que diseñamos en la lección anterior, de estas tres letras FEB, y vamos a asignarle un color. En este caso, por ejemplo, lo seleccionamos, nos aseguramos de tener seleccionada la parte del relleno y vamos a seleccionar, por ejemplo, este color verde. Bien, ahí nuestro elemento ya tiene color verde. Pero este color verde es bastante estándar y no es un verde en particular. De hecho, si le damos doble clic al color verde, vamos a poder ver el detalle y vamos a ver que básicamente tenemos un 100% de cian y un 100% de amarillo. Por lo tanto, es el verde más estándar de cualquiera de los verdes que podamos tener. Entonces, lo que podemos hacer para asignarle un color en particular o crear un color que sea relativamente único y que no sea el color verde que todo el mundo va a elegir, podemos ir a la pestaña de color y aquí vamos a hacer clic en estas tres líneas para ver más opciones, ¿cierto? Así que vamos a ir a mostrar opciones y ahí tenemos el selector que nos va a permitir cambiar el color que tenemos aplicado a nuestro elemento, moviendo estos controladores para ver si le aplicamos más o menos cian, más o menos magenta, amarillo y negro. En este caso vamos a quitarle un poquito de cian para que esto esté un poquito más cargado al amarillo. Vamos a darle un leve toque de magenta, de negro, no le vamos a poner nada. Vamos a quitarle un poquito de cian y ahí tenemos un color relativamente especial, ¿cierto? 73% de cian, 7% de magenta y 100% de amarillo. Bien, entonces si lo comparamos, por ejemplo, vamos a hacer una copia de este icono y vamos a aplicarle el verde tradicional. Entonces cualquier persona va a usar Illustrator y va a seleccionar ese color verde y se va a quedar con eso. Bien, pero nosotros hemos aplicado un color relativamente particular. Ahora, este color particular no lo tenemos acá. Por ejemplo, si queremos aplicar el mismo color a otro elemento, no tenemos ese color guardado aquí para aplicarlo. Probablemente para nosotros sería fácil apretar la tecla I, con lo que seleccionamos la herramienta de cuentagotas, hacemos clic ahí y el color se aplica, o debería aplicarse. Entonces seleccionamos y se aplica, ¿cierto? Pero lo ideal es que tengamos ese color guardado. Entonces, ¿cómo podemos guardar este color? Bien, seleccionamos el elemento que posee este color y hacemos clic aquí abajito en muestra nueva. Entonces nos permite que la muestra que creamos o el color que creamos se agregue a nuestro listado. Pero aquí tenemos que ser cuidadosos porque tenemos que manejar la forma en que vamos a agregar este color. Bien, entonces lo primero que tenemos es definir el nombre de este color. En este caso vamos a llamarle verde marca porque es el color verde de la marca. En este caso si fuera una marca real le pondríamos verde FEB, por ejemplo. De hecho vamos a dejar que se llame así. Lo siguiente es definir qué tipo de color es este, si es un color de cuatricromía o si es un color de tinta plana. Aquí probablemente estamos entrando en materia que tiene que ver con algo de conocimiento de imprenta, pero para hacerlo sencillo, cuatricromía es la forma en que se imprimen las cosas que van a todo color. Bien, si tomas una revista que esté a color, si tomas algún periódico o cualquier elemento que sea a todo color, vas a notar, si lo miras muy de cerca con una lupa o con un cuentahilos, vas a notar que en el fondo cada uno de los colores son varios puntitos que están uno al lado del otro y que estos puntitos son de color cian, de color magenta, de color amarillo y de color negro. Y dependiendo de cuánta cantidad haya de cada uno de ellos, de cada uno de estos colores, esos puntitos en su conjunto, cuando los miras un poquito alejado, van a ir conformando los diferentes colores de la imagen, de la fotografía o de lo que sea que estés mirando. Bien, eso significa cuatricromía, una impresión que se hace en base a que el papel pase por cuatro impresiones. Pasa primero por una impresión de color
amarillo, después una impresión de color magenta, una impresión de color cian y una impresión de color negro. Eso es cuadricromía. Entonces, cuando agregamos un color que va a ser de tipo cuadricromía, le estamos diciendo el color aplícalo a todos los elementos y que cuando se imprima en cuadricromía, se imprima en base a esta impresión de 4 tintas. Bien, cuando seleccionamos el valor global, eso quiere decir que si modificamos el color, esto se aplica a los elementos que posean ese color y también en base a qué modelo vamos a crear este color. En este caso, cuando estamos creando un logo, lo más importante es que lo creemos siempre en CMYK, porque CMYK son los colores, como ya te mencioné, el modelo de impresión, por lo tanto es un color que va a ser posible imprimir. Si creas un color en base a una escala RGB, que son colores que se usan en pantalla, no tendría una real representación a la hora de imprimir ese logo. Así que siempre trata de hacerlo en CMYK y luego le buscas para la web o para alguna aplicación digital, le buscas algún equivalente, pero parte con la versión CMYK. Bien, ahora, ¿qué significa el tipo de color tinta plana? Bueno, el tipo de color tinta plana quiere decir que cuando mandes a imprimir cualquier cosa que tenga este logo, se va a imprimir en cuadricromía todo el resto del diseño. Suponte que estás diseñando la portada de un catálogo, entonces todo el catálogo se va a imprimir cian, magenta, amarillo, negro, y encima va a haber otra tinta plana que va a ser el color verde FEP. Entonces va a requerir otra tinta particularmente creada anteriormente y ahí se va a imprimir. Entonces lo ideal en la mayoría de los casos es que creemos nuestra tinta en base a cuadricromía, porque asumo que ninguno de los que estamos acá estamos creando logos para empresas tan grandes que van a requerir tintas particulares. Probablemente si estás rediseñando el logo de Coca-Cola, si estás rediseñando el logo de Apple o de alguna empresa de ese nivel multinacional, probablemente sí sería súper importante, o de una minera o una empresa de ese tipo, probablemente ahí sí sería importante, pero esas empresas habitualmente no tienden a contratar profesionales independientes como asumo que la mayoría de nosotros somos, sino que tienden a contratar agencias que tienen personal probablemente especializado en este tipo de cosas técnicas. Bien, así que por ahora quedémonos con cuadricromía y vamos a darle OK. Entonces, fíjate que nuestro elemento ya tiene aplicado el color verde que tenemos acá. Ahora, podrás notar que este color verde, a diferencia del resto de los colores, tiene una apariencia diferente, tiene este triangulito abajo. Eso pasa porque este color, al ser global, si lo aplicamos a otros elementos, por ejemplo, vamos a aplicarlo a estos dos rectángulos. Si yo voy ahora, le doy doble clic a este elemento y comienzo a cambiar sus características y actualizo, va a verse aplicado al resto de los elementos. Mientras que si no lo tengo como, por ejemplo, si a estos dos elementos le aplico este color amarillo y luego voy y modifico este color amarillo, no se aplica porque no es un color global. Bien, así que vamos a asegurarnos de que todos los elementos de nuestro logo tengan aplicado este color verde global. Y ahora podemos aplicarlo también a la línea de esta forma. Entonces, así es como podemos seleccionar colores desde nuestro panel de muestras, cómo podemos crear nuevos colores para el panel de muestras, y esa es la diferencia entre los colores de tinta plana y los colores de cuadricromía. Ahora, al momento de diseñar logos, algo que se recomienda mucho es utilizar colores en base a un muestrario de colores Pantone, por ejemplo, o Pantone, no sé cuál es la forma correcta de pronunciarlo, pero ¿qué es un Pantone? Es un catálogo de colores. Imagínate, lo más común es visualizarlo de esta forma. Cuando vas a comprar pintura para pintar tu habitación, para pintar tu casa, pero seguramente vas al lugar donde venden pinturas y te muestran un muestrario que puedes desplegar y vas a ver un montón de colores, ¿cierto? Y tú vas a decir, mira, quiero este color. Entonces la persona va a ver cuál es el color que elegiste y va a decir, ya, perfecto, este color que esta persona eligió tiene tantos gramos para construirlo, necesito echar tantos gramos de pintura amarilla, tengo que echar tantos gramos de pintura blanca, tengo que echar tantos gramos de pintura negra. Después lo vas a meter a un aparato, vas a mezclar y te va a entregar el tarro de pintura con esta tinta fabricada en base al color que tú elegiste. Bueno, un Pantone es precisamente lo mismo.
tienes un catálogo de colores. Entonces tú dices, quiero que mi logo sea de este color. Entonces cuando eliges un color, por ejemplo, eliges un color verde, ese color verde va a venir acompañado de una cierta fórmula de construcción de esa tinta o de construcción de ese color. Entonces, a la hora de imprimir, que esto lo recuerdo mucho cuando trabajé en imprenta, si vas a imprimir, por ejemplo, un color verde, tienes que tomar una cierta cantidad de gramos de tinta azul, una cierta cantidad de gramos de tinta verde, de tinta amarilla, y luego lo mezclas, construyes esta tinta y la aplicas en tu máquina de imprenta y así imprimes elementos que son únicamente de este color. Entonces, ¿cómo podemos asignarle a nuestros elementos, a nuestro logo, algún color Pantone? Bueno, tenemos que ir a Ventana, aquí abajo la tenemos, Biblioteca de muestras, y aquí tenemos un montón de muestras que podemos elegir. En este caso vamos a ir a Libros de color y vamos a ir a Pantone Solid Coated. Ahora, creo que es importante mencionarte la diferencia entre estas diferentes bibliotecas para que lo tengas en consideración. Así que voy a abrir varias. Vamos a abrir Solid Coated. Vamos a abrir, ¿dónde estaba esto? Libros de color. Tenemos Solid Uncoated. También tenemos, en este caso vamos a seleccionar Pantone CMYK Coated y vamos a seleccionar Pantone CMYK Uncoated, que antes se llamaba Process, pero vamos a abrirlo con su nombre actual, que es CMYK. Ok, ¿qué significan estas 4 bibliotecas que yo abrí? Bien, vamos a poner nuestro logo al centro. Entonces vamos a ampliar estas bibliotecas y vamos a ver la diferencia. Vamos a partir con Pantone Solid Coated y Solid Uncoated. ¿Qué significa Coated y Uncoated? Porque ambas se llaman Pantone Solid. Bien, entonces, Coated y Uncoated, ¿qué significan? Bueno, hay diferentes papeles, algunos son satinados y otros son no satinados. Coated significa satinado, Uncoated significa no satinado. Entonces, cuando tú compras un Pantone, hay diferentes Pantone. Entonces tú puedes comprar Pantone que vienen en papel satinado y puedes comprar Pantone que vienen en color no satinado. Para que te hagas una idea, un papel satinado es el cuché, por ejemplo, el cuché brillante, y un papel no satinado podría ser un papel Bond. Bien, entonces el papel satinado tiende a ser más liso, más brillante, mientras que el papel no satinado tiende a ser un poco más rugoso y un poco más opaco. Entonces los colores, las tintas se comportan de manera diferente en papel brillante y en papel opaco, o papel satinado y papel no satinado. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea la pantonera y dependiendo de cuál sea el contexto en donde se van a imprimir las cosas, lo ideal es que elijas el color que mejor queda dentro de ese tipo de papel. En este caso, como estamos diseñando un logo, el logo probablemente se va a imprimir en un montón de medios diferentes. Y no sé si esto sea técnicamente correcto, pero en la mayoría de los casos tiende a ser más apropiado seleccionar el color Coated, porque probablemente en el tiempo actual lo más probable es que el logo se imprima en cosas más brillantes, por el acceso que hoy día hay a imprimir sobre cuché, por ejemplo. Probablemente las tarjetas de visita o las tarjetas de presentación vayan a hacerse en papel cuché. Probablemente si haces un catálogo también va a hacer por lo menos la portada en papel cuché. Así que mi idea sería partir con los colores de coated o que están hechos para papel satinado. Entonces, ¿por qué tenemos estos dos que en el fondo son los mismos colores, pero que nos están hechos para cómo se van a presentar en papel satinado y en papel no satinado? Ahora, otro detalle importante es que se llaman Pantone Solid. ¿Qué significa Solid? Bueno, si seleccionamos nuestro elemento y le aplicamos un color verde, por ejemplo, vamos a seleccionar este color verde. Bien, le aplicamos ese color verde y este color verde se agrega automáticamente a nuestra biblioteca de muestras. ¿Pero por qué esto se llama Solid? Porque estas dos bibliotecas que seleccionamos, Solid Coated y Solid Uncoated, lo que crean son colores sólidos, con tintas planas.
Entonces, si nosotros mandamos a imprimir esto, va a pasar lo que te decía anteriormente. Se va a imprimir cian, magenta, amarillo, negro y el color verde. Porque lo pusimos como tinta plana, como tinta sólida. Pero, dado el mundo actual y dado el hecho de que probablemente la mayoría de los clientes para los cuales nosotros estamos trabajando no van a mandar a imprimir nada con tinta plana, y lo más probable es que la mayoría de las cosas que se manden a imprimir sean en CMYK, creo que tiene más sentido seleccionar un color desde la biblioteca Pantone CMYK, que también tenemos CMYK Coated y Uncoated, que en el fondo es lo mismo pero pensando en colores para imprimir en un papel satinado y en un papel no satinado. Así que en este caso de CMYK Coated vamos a seleccionar un color verde que haga sentido. Entonces vamos a seleccionar este, por ejemplo. Quizás quedó muy clarito. Vamos a quedarnos con ese color. Y se agregó también a nuestra biblioteca. Y podrás notar que la diferencia que hay entre el color que agregamos ahora y los que teníamos antes es que siguen siendo estos 4 colores globales, pero este, que fue el segundo que agregamos desde Pantone Solid Coated, Pantone Solid, tiene este puntito porque se trata como una tinta plana. Pero en este caso tenemos color global, pero lo tratamos como cuatricromía. Entonces, tú puedes elegir desde cualquiera de las bibliotecas, pero creo que para la mayoría de los casos, a no ser que estemos trabajando con una empresa súper grande, tiene más sentido trabajar con un color de proceso o con un color CMYK. Corrígeme si piensas que estoy equivocado. Creo que este es un tema bastante debatible, y si tienes conocimientos de imprenta, si tienes conocimiento de trabajar con empresas grandes, quizás tengas un argumento para contrarrestar esto. Así que creo que podría ser una discusión interesante. Pero bueno, así es como vamos agregando colores a nuestros elementos. Así que vamos a hacer que esta línea sea del mismo color y vamos a hacer que este color negro también tenga ciertas características. Así que vamos a crear una nueva muestra y vamos a hacer que este negro esté reforzado con un 20% de 100, por ejemplo. Entonces vamos a agregarlo aquí al final. Y estos otros que no aplicamos, prefiero eliminarlos. Así que voy a tomarlos y los voy a arrastrar a la papelera. Ahí. Y de hecho, para ser más sincero, una vez que ya estoy claro con los colores que voy a utilizar en mi diseño, me gusta eliminar todos los colores de la muestra y quedarme solo con los colores que voy a utilizar en mi logo. En este caso con el color verde y el color negro. De tal forma que si alguien por alguna casualidad abre este archivo y selecciona otro color, no vaya a cambiarlo por algo completamente ridículo y solamente se limite a los colores que yo ya he predestinado para este elemento. Ahora, probablemente te preguntes, ok, tengo este color que es un color en cuatricromía que lo tomé a partir de un Pantone. Pero ¿cómo sé cuál es la equivalencia de este color en caso de que después yo quiera llevarlo a RGB, por ejemplo? Bueno, probablemente eso podamos solucionarlo relativamente rápido. Entonces tomamos este color que está en CMYK y ya sabemos que esto equivale a 62% de cian, 0 de magenta, 100 de amarillo y 0 de negro. Y si queremos llevarlo a RGB, podemos simplemente seleccionar esto y vamos a ir a color, y desde color cambiamos a que lo muestre como CMYK y de acá cambiamos el modo color a RGB. Entonces ahí tenemos la equivalencia de RGB. Obviamente en este caso no vemos ninguna diferencia porque el color sigue siendo el mismo. Seguimos trabajando en un documento RGB, seguimos trabajando en un documento CMYK, pero si tomamos esta equivalencia y la llevamos a un documento RGB, deberíamos tener un color equivalente en RGB. De hecho, vamos a probarlo de inmediato. Vamos a abrir, probablemente querramos en el futuro abrir hacer el sitio web de esta marca, por ejemplo, en otra aplicación. Probablemente la hagamos en Adobe XD, en Sketch o en algo parecido. Así que vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a crear un elemento acá. Vamos a dibujar un recuadro y a este recuadro vamos a asignarle como color
el color que tenemos acá, ¿cierto? Que es este 6CBE45. Entonces vamos a aplicarle ese color a nuestro recuadro y le quitamos el borde y vemos que ahí tenemos la versión equivalente en RGB para nuestro color. Vemos que es bastante similar. Vamos a tratar de ponerlo uno al ladito del otro, ahí sí. Entonces vemos que es un color bastante similar, pero esta es su equivalencia RGB y esta es su versión CMYK. Bien, entonces ahí tenemos los colores para trabajar en la web, para trabajar en pantalla, y el color para trabajar para impresión. Lo mismo podemos hacer con el color negro. Entonces tenemos el color negro en CMYK y ahora vamos a convertirlo a RGB. Entonces a ambos vamos a aplicarles el color negro. Entonces este tiene un color CMYK que equivale a 20% de cian y 100% de negro. Y si trabajamos con el segundo recuadro y lo convertimos a RGB, esas son las equivalencias. Bien, entonces así es como creas los valores CMYK y los colores RGB a partir de los Pantone o de donde sea que hayas sacado los colores para aplicar a tu logo. Bien, espero que te haya quedado claro cómo manejar los colores dentro de Illustrator. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.